Jorge Mario está desde ayer en íntima comunión con la tierra, con la que en realidad nunca perdió del todo el contacto a pesar de sus altas responsabilidades. Francisco está desde el lunes en íntima comunión con el Padre, si es que no lo estaba ya con anterioridad. Y de aquí a conocer el nombre de su sucesor, es más que pertinente plantearnos qué legado va a dejarle este Papa al mundo, al sucesor, a la Iglesia, al mundo entero. Porque un Papa no es solo un líder religioso, el principal de todos ellos, sino también un jefe de Estado, de los pocos que pueden mediar con otros jefes de Estado con alguna posibilidad de éxito cuando hay algún conflicto. Además, en vez de viajar a lugares seguros como Argentina, España o Francia, bueno, teóricamente seguros, Francisco prefirió hacerlo a otros a los que sus antecesores no fueron, como Mongolia o la República Centroafricana. Hoy, por tanto, nos interesa saber cuál ha sido el papel que este Papa ha jugado en este mundo. Y para ello contamos con la participación sobresaliente de nada más y nada menos que don Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana, abogado y católico, fundamentalmente. Sí, claro, efectivamente. Don Francisco, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En un titular, porque supongo que usted habrá tenido tiempo de sobra desde que le convocamos hasta este momento de pensarlo, ¿qué diría usted que va a quedar como legado de Francisco? Va engrandeciéndose su legado día a día desde que ya está con el Padre. Muy bien. Don Jesús de Salvador, íntimo de esta casa, conocidísimo de todos nuestros televidentes, profesor de la Universidad Católica de Valencia. Don Jesús, muy buenas tardes. Buenas tardes. En su opinión, ¿qué es lo principal, lo que recordarán las generaciones venideras de Francisco? No sé si todo el mundo, pero para mí se me ha quedado una idea que es un inmenso instrumento de marketing del Espíritu Santo. Ha sido un instrumento del Espíritu Santo que en un momento de cambio, de crisis, bueno, es análogo término, sí, del mundo en el que estamos, ha sabido conectar perfectamente sin cambiar el fondo. La doctrina de la Iglesia sigue siendo la doctrina de la Iglesia, pero ha hecho un cambio de transmitir el mensaje evangélico perfecto, fenomenal. Ahora le preguntaré si tanto más que Juan Pablo II, al que se le supone o al que se le pone habitualmente la etiqueta de gran reformador de las formas, valga también la semicacofonía, en la Iglesia Católica. Don Javier Paniagua, historiador, director del Centro de la UNED en Alcira, Valencia. Don Javier, muy buenas tardes. A usted le tuve ya ayer en Nos Interesa Conocer, hablando de su último libro sobre el peronismo, y citamos a Francisco. ¿Con qué titular se quedaría usted? Bueno, él formó parte de los núcleos católicos que defendieron a Perón, y toda la proyección que hizo Perón con el sindicalismo y el estado de bienestar, y él estuvo en lo que se ha llamado la Guardia de Hierro, que era un núcleo de católicos, la mayor parte de ellos jesuitas, como él era, que defendió el legado de Perón. Y así, en un titular breve, conciso, como deben ser los titulares, ¿qué diría usted que va a quedar de Francisco? Pues yo creo que si Perón ha durado más que la Unión Soviética, el peronismo como elemento político, pues este hombre también puede durar mucho tiempo en sus proyecciones de entendimiento con fuerzas que no eran católicas. Para completar este cuarteto de ases, cuento también con la participación, que le agradezco igual que a los otros tres ponentes, de don Vicente Morro, que es coportavoz de NEOS y delegado del Foro de la Familia en Valencia. Don Vicente, querido tocayo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Lo mismo que los anteriores contertulios, a los anteriormente presentados contertulios. ¿Cuál sería el titular? ¿Qué quedará de Francisco cuando pasen los años? Yo creo que Francisco va a ser, coincido con Francisco Camps en que va a ser, conforme pasa el tiempo, va a agrandarse su figura, pero va a ser mucho más que la caricatura que algunos han hecho de él. En un sentido y en otro, en los dos sentidos contrapuestos. Se ha hecho una caricatura de revolucionario progresista y se ha hecho una caricatura de un papa absolutista de orden y mando, y aunque en las formas era muy, digamos así, entre comillas, democrático. Pero esas caricaturas van a desaparecer y va a quedar realmente lo que es la obra, que al final es lo que tiene que quedar de un papa, su obra y su magisterio. Venga, pues abramos debate. ¿Qué ha pasado con las opiniones? Porque llevamos, claro, una semana desde que falleció el papa. Al principio todo eran loas y de repente a mitad semana más o menos empezaron a salir
pues que si el exdirector del Observatorio Romano, que si no sé quién, ya diciendo que si era absolutista, que si... en fin, empezando a dejar brotar algunas críticas y algunas opiniones no especialmente favorables para la figura humana, especialmente la vertiente humana del Papa. ¿Qué ha pasado? Porque esto es muy... Iba a decir muy español, pero claro, no, esto ya es a nivel mundial. Lo de primero loar y después criticar, ¿o qué? Jesús, venga. Venga, pues hombre, yo creo, Vicente, que es muy español y muy humano. Es decir, en un principio siempre se entierra muy bien al muerto. Es decir, se hace loa, se pone... Además, desde los dos extremos, desde Putin y Zelensky, Donald Trump y Yolanda Díez. O sea, todos los extremos se ponen de acuerdo. Vaya dos parejas que me ha hecho Claro, usted, claro, no, es que es un poco la foto. Sí, entonces, sí. todos lo loan. Y como dice muy bien Vicente, hay mucha caricatura por medio y mucho posicionamiento y mucho intento de utilización de esa imagen. Y claro, al poco de tiempo empiezan la gente a rascar, porque, como comentaba el profesor Paniagua, incluso hubo una época que se habló de que había colaborado con la dictadura argentina también. O sea, se empieza a rascar y en función de los intereses de cada uno, pues pero eso también se le dijo a Ratzinger de su época de coincidencia con los nazis y a... Claro, bueno, porque Juan Pablo además... II no, ahí no recuerdo yo que nadie dijera nada de que estuviera con los comunistas. La Iglesia, desde la Revolución Francesa, ha sido el gran saco de boxeo del mundo. O sea, pero todo el mundo de las revoluciones. quiere arrimarse a algún papa, por lo que veo, ¿no? Quiero decir, aquí todos somos muy... O todos los estados quieren ser muy laicos y muy alejados de las ortodoxias religiosas que principalmente son católicas, excepto en el mundo árabe, pero a la hora de la verdad todos buscamos un papa que nos sea más afín. Ahora la izquierda dice que Francisco, antes la derecha que Juan Pablo II, no sé. ¿Qué pasa? Marketing, Vicente. O con- Es el jefe de 1.500 millones. A mí me dio espiritual. clases en Alemania, en Lambrecht, fui invitado por los sindicalistas alemanes en 1965, me dio clases Ratzinger y me explicó por primera vez, con una gran autoridad teológica la figura de Lutero. Me dio una clase sobre Lutero, que normalmente no sabía, y él sabía. Él entonces era catedrático de la Universidad de Tübingen, de teología, junto con otro teólogo importante que fue Kuhn. ¿Y a usted le pareció, después, cuando ya fue papa, un papa de derechas? ¿Usted que viene de la izquierda? No, yo creo que sobre todo era un intelectual. Ratzinger tiene su gran obra, es una obra intelectual. Después, lo que hiciera prácticamente, pues eso forma parte del debate de las personas y del debate sobre su actuación. Don Francisco, ¿usted cómo ve esto? Esto de que cada uno quiera un papa de una determinada manera para poder presumir de que validan las ideas de la persona, del político en cuestión. Yo como católico he de decirle que para mí es una enorme satisfacción ver cómo el Papa, en cuanto toma alguna decisión, y en este caso, en cuanto deja de estar con nosotros, se convierte también en una figura de reflexión, de debate o de opinión de todo el planeta. Esto significa mucho para la Iglesia Católica, que es universal, que está extendida por toda la tierra, que tiene presencia en todos los rincones del mundo, que está en contacto con todas las culturas y que todas las culturas de una u otra manera han aportado momentos decisivos en la historia de nuestra Iglesia, de la Iglesia. Por eso lo veo pues con la emoción lógica de un católico que es consciente que para nosotros la persona más importante que en cada momento hay en la tierra, que es el Papa, tiene esa significación, que todo el mundo al final tiene una opinión al respecto. Eso es muy impresionante, porque eso demuestra que cuando hablamos de catolicismo hablamos de universalidad, y eso demuestra que cuando se dijo aquello de extender por toda la tierra el mensaje de Jesús, pues efectivamente ha llegado hasta los confines de la tierra. No es un desconocido el Papa para nadie. Seguramente otros personajes y otras personalidades sí que lo sean, otras instituciones, haya partes del mundo que no las conozcan. Luego además el Papa es el Papa, que también es muy interesante y aunque parezca una cosa de perogrullo, independientemente de quién haya sido antes, a mí lo que me importa es el Papa, el que es en ese momento y lo que deja como legado, lo que significa de acompañamiento durante su papado a los católicos y a los que no son católicos, y luego lo que dejan como legado. Y el Papa Bergoglio, Francisco, ha dejado un legado que, como he dicho al principio de esta tertulia tan agradable, va creciendo con el paso
de los días, de las semanas y de los años. Seguro que será así. De hecho, y si me permite, y no me quiero extender más porque la tertulia es de 4, es una de las grandes sorpresas que yo personalmente estoy disfrutando, que el legado se va acrecentando y que cada vez es más grande conforme vayan pasando. Pero si no ha pasado más que una semana. Día a día, Día a día. efectivamente. Y aparte es que lo noto, lo noto porque además hay cosas, yo personalmente como católico, que voy descubriendo, que cuando uno está en el fárrago del día a día, Sí. tal vez lo escucha, pero no atiende suficientemente. Pero de repente cuando pasa algo tan trascendental como es el fallecimiento del Papa, empiezas a pensar las cosas que están diciendo, que ha dicho, que ha decidido, que ha propuesto, y te das cuenta de la A ver, dimensión don Vicente, tremenda que me que queda tiene. por hablar enseguida, Jesús. Pues has descrito muy bien el proceso de estos últimos días, ¿no? Hay una viñeta que publicó José María Nieto en ABC muy significativa. Aparece el Papa en la primera imagen, en la segunda empiezan a aparecer unas flores, en la tercera más flores y en la cuarta está todo lleno de flores y ya no se ve al Papa. Y el bocadillo de la última viñeta dice: se creen que soy tonto, pero me doy cuenta de que lo que están haciendo es tapar mi mensaje. O sea, tanta loa de los primeros días, tanta amistad que tienen algunos políticos, Tanto azúcar, o ¿no? políticas, tanto azúcar, tanto almíbar, tal. O sea, es un poco eso, gente que se ha quedado en la caricatura y pasa absolutamente del mensaje, o sea, del mensaje global, o sea, las palabras más fuertes sobre el aborto de los últimos pontífices han sido las de Francisco. Ha hablado directamente de asesinato y de que es como contratar a un sicario para resolver un problema. O sea, otros papas han dicho que el aborto era un pecado, era un crimen y tal, pero con esa claridad de decir: oiga, es que usted está contratando un sicario para quitarse un problema de en medio. Y la opinión sobre la eutanasia, evidentemente hay toda la cuestión social. O sea, es decir, ese primer momento en el que todo el mundo estaba a favor del Papa porque le interesaba quedar bien, la sobreactuación de Bolaños cuando hizo ese pésame, pues todas estas cosas, claro, luego hay personas que legítimamente discrepan de algunas actuaciones o de algunas cuestiones concretas y poco a poco se va viendo. O sea, Es que que eso es muy ese curioso, proceso es un porque proceso muy natural. Yo recuerdo en un programa de Carlos Alsina en Onda Cero, que está Yolanda Díaz siendo entrevistada, y Yolanda Díaz pues habla bien del Papa y de las múltiples conversaciones que tuvo con él, etcétera, etcétera. Y entonces Alsina dice: ¿y usted, siendo progresista, cómo es que tiene tan buena opinión de un Papa que está en contra del aborto? Y ahí no supo muy bien ella qué decir, Jesús. Sí, yo cuando has preguntado, ya has hablado de las opiniones y esas declaraciones, y respecto a lo que ha dicho el presidente Camps, de yo como católico, a mí hay una cosa que pediría a esas personas católicas, y cuanto más cerca del Papa, que la responsabilidad. Ahora mismo a mí me cuesta hablar del Papa porque, decir, ¿quién soy yo para enjuiciar o hablar del sucesor de Pedro? O sea, es una osadía, ¿no? Un poco. Entonces, esas personas que han estado cerca, sería deseable un poco de responsabilidad en el sentido de que lo que vayan a decir del sucesor de Pedro puede ser utilizado en contra del mensaje de Cristo. Es decir, un poco de responsabilidad como cristianos a la hora de hacer ciertas manifestaciones, que hay libertad de expresión, por supuesto, y el debate, pero sobre todo los círculos más cercanos dentro del entorno vaticano, que fueran un poquito responsables, porque enseguida se va a utilizar en su contra. Pues bueno, no sé. Decía Vicente Morro que se hacen caricaturas de los papas. Don Javier, ¿a usted también le da la impresión de que muchas veces nos quedamos más con esos detalles superfluos que con la parte mollar de su trayectoria? Depende de quién lo haga y depende de quién lo escriba. Acaba de salir un libro ahora de un catedrático de Bolonia sobre una biografía de Bergoglio, que va a ser traducida a España en los próximos meses. Este hombre, que estuvo durante un tiempo en la Universidad Autónoma de Buenos Aires, estudió todo el proceso de Argentina, de la política argentina, hasta la actualidad. Él es muy crítico con Bergoglio. ¿Por qué? Bueno, porque él dice que Bergoglio no creía en el sistema de libre mercado, que tenía más unos elementos de astucia personal y de marketing que propiamente un convencimiento.
él le achacaba precisamente que era lo peor que tenía el peronismo, es decir, podía ser lo uno y lo otro, es decir, podía transmitir un lenguaje de izquierdas, pero también un lenguaje de derechas. Este es un libro como todo lo que se ha publicado, porque él tuvo una gran importancia durante la época de la dictadura, entre 1976 y 1983, y bueno, ahí hay un debate que se produjo en el periódico Clarín y en el periódico Página 12, que ha creado, de hecho, él en Argentina no ha querido volver a Argentina. No ha querido volver a Argentina. Él estuvo ¿Usted tiene una teoría de por qué? Bueno, él, sobre todo, cuando ganó Milei lo insultó. Hombre, pero bastante seriamente, sí, ¿no? Le llamó hijo de tal. Es decir, Milei lo insultó. No, le dijo, y zurdo, delegado del demonio. o algo Satánica, parecido. delegado del era- demonio, Sí. zurdo y tal. Después, en los últimos tiempos, parece que eso lo hizo Milei cuando recién nombrado presidente. Él ganó la elección en octubre del año 23, tomó posesión el 10 de diciembre de 1923 y durante el 24 ha ido suavizando sus posiciones. Pero vamos, eso forma parte de la vida. A él se le ha achacado su relación con el peronismo y su defensa del peronismo, aunque él nunca fue miembro de un partido político, es decir, el Partido Justicialista, que él tuvo contactos, y él defendió, en algunos casos, defendió a gente que había sido secuestrada por la dictadura militar. Se entrevistó con Videla y se entrevistó con Masera, que son los dos grandes militares que hicieron esto. Y lo más importante para mí es que él mantuvo, en un momento como este, en el que salen las identidades locales y territoriales, parece como si la Iglesia Católica fuera la única que defiende los valores universales. Y eso es importante porque estamos viviendo esta especie de rebrote nacionalista identitario, y en este sentido la Iglesia todavía mantiene los principios universales, que es lo importante. Si se le achaca un cierto izquierdismo a Francisco, es fundamentalmente, entiendo yo, dado que las cuestiones mollares de la doctrina católica las defendía igual que los demás papas, defensa de la vida, etcétera, etcétera, pero si se le acusa de izquierdista, yo entiendo por lo que voy leyendo y oyendo estos días, es básicamente por su cercanía a los pobres. Pero eso no debería ser así, ¿no? Don Francisco, don Jesús, don Javier, don Vicente. Obviamente Quiero no decir, lo es. Eso no debería Yo ser. siempre he pensado que justo el izquierdista es el que más lejos está de los pobres y de los que peor lo pasan, porque realmente los proyectos liberal-conservadores son los que realmente se preocupan por la gente débil. Y siempre he pensado que la izquierda, más que preocuparse, los utiliza. Pero en cualquier caso, decirle que lo apasionante de esta historia es de la historia de la Iglesia. Es darnos cuenta cómo a lo largo de la historia de la Iglesia, de nuestra Iglesia, ha habido papas que han pasado del palacio a San Pedro, o en este caso, ha habido papas que han pasado de los suburbios, hijo de inmigrantes italianos, en los lugares más insospechados, en momentos políticos y sociales muy complejos, también a San Pedro. ¿Qué significa esto? Que todo es el cúmulo de realidades personales de cada uno de ellos que va haciendo la realidad de una vida individual única, pero que en el momento en el que se llega al lugar en el que se tiene la referencia absoluta, en este caso de la Iglesia como cabeza de la misma, ya ahí se es papa, con toda la historia personal que eso conlleva. Y se pone en contraste con un montón de personas alrededor suyo, bien sean los restos de los cardenales, los obispos, con la Iglesia en general, cuando tiene que hacer algún tipo de interlocución con otros ámbitos de la vida internacional. Esta es la grandeza de la Iglesia, la universalidad. No hay ninguna institución, ninguna, que vaya haciendo esa suma de circunstancias personales, de vidas intensas, vividas de forma completamente diferente y que terminen siendo luego cabezas de esa institución. Ahora, o de una institución, con esta que es lo que última- me parece grandioso. Con esta última reflexión me voy a quedar para después de la publicidad, además de los argumentos que seguramente esta última reflexión de Paco Camps les habrá provocado a los demás contertulios. Volvemos enseguida.
Francisco y el mundo, el legado de Francisco lo debatimos hoy. Nos interesa saber con Francisco Camps, con Jesús de Salvador, con Javier Paniagua y con Vicente Morro, que han aprovechado esta mínima pausa de publicidad para seguir haciendo tertulia ellos solos. Pero como hay un moderador, pues oiga, vamos a ejercer. Decía don Francisco Camps que, vamos, que no hay nada comparable a la acción de un papa en cuanto al liderazgo internacional. Estoy traduciendo o estoy interpretando sus palabras. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Hay algo comparable? ¿El presidente de Estados Unidos tiene la misma o mayor o menor influencia que el Papa? Cuentan que Stalin preguntaba que cuántas divisiones de tanques tenía ese señor que era el Papa, ¿no? Y jocosamente se burlaban, o sea, el régimen soviético comunista se burlaba de la Iglesia. Al final fue un Papa, Juan Pablo II, en comunión de otros personajes como Ronald Reagan, Margaret Thatcher. La historia en sí, que tiene sus procesos. Gorbachev, Lech Walesa. Pero Gorbachev es un personaje bicóncavo, porque a los rusos no les gustan mucho. Solidaridad, sí. Lech Walesa, que acabó con ellos. O sea, que yo creo que el liderazgo de la Iglesia, además se ha visto un poco porque, a pesar de que se entierra muy bien a los muertos, tanto personajes de un lado como de otro, del espectro político, lo han alabado. Y yo creo que, aparte por tema de loas, de sumarse al carro, de ese carro, yo creo porque es un liderazgo moral de la Iglesia, de que es quien pone los muertos en los conflictos, y además de forma silenciosa, porque estamos hablando y viendo muchas veces que si mueren ucranianos, que si mueren rusos, que si mueren judíos, que si mueren palestinos, pero los centenarios o miles que están asesinando, por ejemplo en el Sahel, ahora mismo, de cristianos, pasan de puntillas. Pues mire, me acaba de poner el balón en la cabeza, así que voy a rematarlo. Dentro de 2 o 3 semanas celebraremos un programa específico de Nos interesa saber sobre las persecuciones a cristianos en lugares de los que no se habla. Y entonces ese liderazgo de que muchas veces se juega, y por eso todos intentan un poco apropiarse, porque se hablaba de que si era de izquierdas, por ejemplo, comentabas en la anterior parte. Claro, ahí lo único es que, claro, con el tema de la Guerra Fría y que el muro el telón de hierro se le cayó a la izquierda en la cabeza y la dejó un poco sonada, que no sabía hacia dónde tirar, buscando por dónde ir, y la derecha casi muere de éxito con ese fin de la historia que decía Fukuyama. Surgió la globalización, que tiene serios defectos, y de hecho el Papa ha sido muy crítico con esas disfunciones, como dice un cuaderno estratégico del Ministerio de Defensa, habla de esas disfunciones de la globalización que está provocando pues, estas tensiones y estos movimientos pendulares, de que surgen movimientos pues, como un Donald Trump, que intenta hacer una enmienda a la totalidad al proceso histórico. Vale, pues ya que me lo dice usted tan claro, ¿Donald Trump tiene más poder que el Papa? De poder. ¿Mayor influencia que el Papa? Depende de en qué aspecto. Para la cuestión sí, esta tanques tiene más. Está claro. Económicamente puede mover bolsas como no la puede mover el Papa. Poder explícito quizás sí, poder implícito el Papa. Don Javier. Bueno, tendríamos que hablar un poco de la biografía de Bergoglio, sus padres, porque él tiene en Argentina no existe más que un apellido, pero sin embargo se multiplican los nombres. Es decir, él se llamaba Jorge Mario Bergoglio, porque su padre era Mario y su abuelo era Mario. Es decir, se suele poner al nombre que se le da cuando uno nace y se le bautiza un segundo nombre que suele ser de su padre o de su abuelo. Pero solamente no existe, como en España, los 2 nombres de nuestro padre y de nuestra madre. Ahí él se llama Jorge Mario Bergoglio. Y bueno, es una característica un poco de eso. Pero bueno, él publicó en una de las entrevistas, porque fue hombre del Times, cuando a los 2 años de haber sido papa, hubo un entrevistador que le hizo, y el entrevistador le dice, bueno, ¿y usted qué opina sobre las cuestiones de tipo político, lo que estamos viviendo en este mundo entre la izquierda y la derecha? Él dijo, mire, yo me fijo en las personas, no en las... Puede haber gente de izquierdas que tenga una buena actitud
y solucione los problemas que quiere la gente, y puede haber gente de derechas que también lo haga. Lo mismo que puede haber gente de izquierdas que sean perversas y gente de derechas que también sean perversas. Ese es uno de los elementos que él tuvo siempre como... Porque a margen de que no pudiera, de que criticara, por ejemplo, el aborto, la eutanasia, siempre tuvo una relación con las personas que habían abortado. Hay una chica que él se entrevistó varias veces para entender por qué lo había hecho. Lo mismo que el fenómeno del LGTBI, él se reunía cada semana. Esta monja que ha aparecido ahí en el entierro era una monja que tenía un gran contacto con él, tenía 80 años, y era una monja que de alguna manera había hecho posible que el Papa se reuniera con homosexuales, con trans, especialmente, con gente que había abortado. Bueno, es una actitud humana. Fíjese, porque claro, podría parecer contradictorio. El Papa dijo en una ocasión, y espero decirlo lo más literal posible, que no era bueno que las mujeres fueran hombres o algo parecido, o que jugaran el papel del hombre o algo parecido a eso. Y sin embargo tenía contacto con los transexuales, es decir, una cosa no quita la otra, ¿no? Incluso posibilitó la actual... creo que posibilitó creo que la que lleva las cuestiones de contabilidad en el Vaticano es una mujer. No, pero bueno, mujeres, mujeres aparte. Que han entrado en el él ha posibilitado... mujeres ha promocionado varias puestos de responsabilidad del Vaticano. Pero bueno, en esto de las personas trans es donde había ahí un poco de controversia. Ahí es que el profesor Paniagua ha introducido un elemento muy importante. Yo soy jesuítico del Colegio San José de Jesuitas aquí de Valencia. Creo que el presidente también... Tenemos un problema porque yo soy de Escolapios y de Maristas, o sea que ahí tenemos un problema. Yo lo digo por el tema de jesuitas, de que el Papa es jesuita, entonces hay que hacer un poco alarde de jesuitas. Muy bien. Entonces, yo me acuerdo en Jesuitas una vez que escuché una frase que me encantó, y dice, hay que atacar el pecado sin dañar al pecador. Entonces, es esa actitud de decir, hay que ir contra el pecado, el hecho, e intentar salvar a la persona, que es el objetivo, es el gran mensaje que tenemos en la cristiandad, la salvación. Luego no hay contradicción como algunos señalan. Vicente. Yo creo que no. En lo civil sería más o menos lo de Concepción Arenal, ¿no? O sea... la del Real Madrid. Odia al delincuente, odia el delito, pero ama al delincuente, ¿no? Entonces, traducido al cristianismo es muy bien lo que él ha dicho, ¿no? El perdón, la misericordia, todo esto, evidentemente. Hablábamos antes de la relación con los pobres. Bueno, es que eso es una constante en la Iglesia. Desde el principio, y acentuada a partir de San Francisco y de las órdenes mendicantes, y traducida en el siglo XX en la opción preferencial por los pobres, y en todas las misiones que hay en el mundo, pues ayudando, además de anunciar el Evangelio, pero dando instrucción, dando formación, dando alimentación, dando sanidad, dando cuidado, dando compañía. O sea, que decir, ese cuidado por los pobres es algo consustancial en la Iglesia, ¿no? Y por tanto el Papa, como siervo de los siervos de Dios, pues se ha dedicado a servir, y en este sentido pues ha elegido que se visibilizara más ese servicio y ese cuidado de los pobres. Discrepo un poco con lo que ha dicho antes Jesús. Yo creo que el Papa no tiene ningún poder. No tiene ningún poder. Ni siquiera de influencia. Tiene influencia moral, no tiene capacidad ejecutiva, pero evidentemente tiene una influencia moral, no tiene fuerza, no tiene, como decíamos antes, no tiene divisiones, no tiene millones detrás, pero tiene una capacidad y un liderazgo moral, que en ese sentido, pero claro, eso no es una fuerza, eso es algo que precisamente lo que hace es situarte frente a la libertad. Es verdad, ¿no? Yo quiero, o me parece que lo que hace esta persona está bien, yo quiero actuar como él, yo quiero apoyarle, yo quiero seguirle, pero en ese sentido no hay ningún tipo de coacción. El poder al final es siempre una coacción. Porque es que, entre otras cosas, los 1.400 millones de católicos no siempre hacen caso a lo que dice el Papa. Claro. Vamos, muchas veces no hacen caso a lo que dice el Papa, y eso no pasa con los ejércitos. Si me permites, por alusión, rectifico, el Papa lo que tiene es autoritas, que no potestas. Exacto. Muy bien. Bueno, exacto. De todas maneras, ahí sí que coincido contigo. Yo sé que una de las versiones que él ha dado es el entendimiento con otras religiones. Sí. ¿Por qué?
Bueno, se hacen varias interpretaciones. Argentina, que es la base social de Argentina, la base etnológica de Argentina, son italianos y españoles, fundamentalmente desde finales del siglo XIX hasta los años 50 del siglo XX. Pero hay comunidades árabes muy importantes y judías sobre todo. Él tuvo relación con los judíos y con los árabes. De hecho, la Constitución argentina, hasta el año 1994, un presidente no podía no ser católico. Fue Menem, que tenía cultura árabe, porque Menem, que nació en Siria, bueno, sus familias nació en Siria, él nació en Argentina, en La Rioja, en la provincia de La Rioja, pero él era de cultura musulmana y practicó la religión musulmana. Tuvo que convertirse al catolicismo para ser presidente de la Argentina. Y cuando él estuvo gobernando en el año 94, cambió la Constitución, donde ya cualquiera, fuera de la religión que fuera, o de la tendencia que fuera, ya podía ser presidente. Lo que pasa, don Francisco, es que me llama la atención, a ver si usted me arroja un poco de luz. Todo el mundo reconoce la autoritas del Papa, de este último y de los anteriores. Pero vamos, ciñámonos a Francisco. Pero sin embargo no le hacen demasiado caso cuando hace llamamientos a la paz todos los domingos en la celebración en la plaza de San Pedro. Las mediaciones de los papas en algunas ocasiones han tenido éxito en caso de conflictos, pero habitualmente no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que le hacemos caso al Papa internacionalmente solo un poquito o solo de manera teórica, pero luego en la práctica nos da igual lo que diga? Vamos a ver, yo creo que precisamente esa circunstancia es la que ubica claramente la figura del Papa en el mundo. Si el Papa dijese que no haya guerras y no hubiese guerras, que no haya enfermedades y no hubiese enfermedades, que no haya terremotos y no hubiese terremotos, estaríamos hablando de otra cosa completamente diferente. Hombre, lo de los terremotos y lo de las enfermedades, desde luego, sería algo bien distinto. Lo de las guerras, igual podrían hacerle caso, ¿no? Igual que lo de las guerras. Pero es una autoridad moral que todo el mundo escucha permanentemente. La imagen de Pío XII en San Pedro con los brazos abiertos, ¿no?, pidiendo el final de la Segunda Guerra Mundial, es una imagen icónica que ha pasado a la historia de la fotografía como un elemento consustancial a lo que significa la esperanza que siempre emana desde el Vaticano, desde el papado. Es que no estamos hablando de un superhombre, estamos hablando del Papa. Y esa es la grandeza, precisamente esa. Alguien que nunca se cansa de pedir que atendamos a los que más sufren, de pedir que se paren las guerras, de pedir que estemos con en aquellos lugares en donde el conflicto hace que la vida sea imposible, que recuerda constante y permanentemente que todo el mundo tiene que tener consideración con quienes peor lo pasan en cada momento. Esa es la grandeza del papado. Y da lo mismo que sea este papa u otro, y da lo mismo la circunstancia histórica que estemos viviendo. Somos conscientes que el papa siempre tiene ese punto de referencia en sus audiencias, en sus intervenciones, en relación a lo que de manera, digamos, colectivamente humana, entendemos que es lo bueno. Es la paz, el amor, es la preocupación por los demás, es la solidaridad, es la tranquilidad, es la serenidad, es el acuerdo. Todo eso tenemos una referencia moral universal que se centra constante y permanentemente en el papado. Y esa es una de las grandes autoridades que tiene el Papa y es una de las grandes fuerzas que tiene el Papa. Y yo creo que sí, y termino y perdone, yo creo que sí, que tiene mucho poder. Pero es que no tiene la sensación del poder del que manda durante 24 o 48 horas o durante 4 años que dura una legislatura. Porque va trascendiendo legislaturas, va trascendiendo regímenes. ¿Usted ve continuidad entre la acción de los papas? La tiene, si no, ya no existiría la Iglesia como tal. La defensa del dogma católico, desde luego, pero en las otras cosas... Ahí está y sigue permanente y perenne 2000 años después. Y lo demás ha venido y se ha ido. ¿Cuántas civilizaciones, países, naciones, situaciones, culturas, espacios han aparecido y desaparecido? ¿Cuántos regímenes? ¿Cuántos modelos económicos? Pero, por ejemplo... Y continúa permanentemente ahí. Sí. Esa es la enorme fuerza del papado.
A mí se me ocurre decir que nombra a más de 10.000 obispos en todo el mundo. Es decir, no es un poder cualquiera. Él confirma y dice, este señor va a ser obispo de tal sitio o va a ser arzobispo de tal sitio. Y nombra cardenales. Es decir, tiene un poder de nombramiento importante porque es de alguna manera la fuerza, social que tiene en estos momentos. Pero es un poder relativo para los católicos, teóricamente debería ser un poder enorme, pero luego vemos claramente que el cardenal no sé quién o el arzobispo no sé cuántos dicen no sé qué y muchos católicos pasan pero como eso pasa en los partidos políticos. Sí, también. claro. Es decir, los partidos políticos y la vida y la naturaleza humana, dice la guerra. Y en las familias, y en las familias, los padres mandando a los hijos a buena cosa y no cumpliendo. En las empresas. En las universidades, los profesores a los alumnos. Hombre, en las universidades. Empresas, cuando dicen, es que la guerra, en la Primera Guerra Mundial, todos decían que ya no habría más guerras en Europa. Cuando se creó la Sociedad de Naciones. Bueno, y años después hay una guerra todavía peor, que fue la Segunda Guerra Mundial. Ya tenemos una aquí en Europa también, permanentemente. Entre bueno, Ucrania, entre Ucrania y Rusia. Yo creo que la acción de los papas la marcan mucho las circunstancias históricas, ¿no? Ha habido épocas en que los papas han sido más escuchados y ese liderazgo moral se ha plasmado en cuestiones concretas. Pues recordemos Agostino Casaroli y la Ostpolitik y todos los cambios que eso supuso para los países del este bajo digamos, la dirección de San Juan Pablo II, y ahí hubo un cambio palpable, una apertura que en otros momentos... ¿Juan Pablo II fue más político que los que han venido después? No. Son iguales. Perdón porque le he interrumpido el argumento. Yo es que creo que hay una continuidad, como muy bien ha dicho antes el presidente Camps, o sea, hay una continuidad en el ejercicio, incluso en las formas, o sea, independientemente del carácter de cada uno es distinto, pero o sea, dentro de esa continuidad, pues en la época en que San Juan Pablo II asumió el pontificado, pues había unas cuestiones políticas muy serias que de alguna manera tenían que solucionarse. En este momento las circunstancias son absolutamente otras. Hay guerras declaradas, pero muy focalizadas. O sea, que la circunstancia histórica marca la posibilidad de acción de los papas. Tanto en Siria como en Oriente Medio ha habido mediación del cardenal Pizzabella, el cardenal Parolin ha ido a un montón de sitios y esas acciones no han podido frenar guerras, y en otros momentos de la historia sí que las han frenado o incluso las han evitado. No se pudo evitar la Primera Guerra Mundial con Benedicto XV, o sea, tampoco se pudo evitar la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, o sea, pero en cada circunstancia histórica el papel del Papa es un factor de poner, como decía antes Jesús, de poner en medio a la persona y de poner a la humanidad sufriente. Por esto de las circunstancias históricas, a mí se me ocurrió el otro día, y a ver si están ustedes de acuerdo conmigo o no, que el valor al que tuvo que atender especialmente Juan Pablo II fue la lucha por la libertad, que Benedicto XVI se dedicó más a la búsqueda de la verdad y que Francisco quizá ha estado más pendiente de la justicia social que de otras cosas. No sé, esto como un resumen muy... Yo coincido con usted perfectamente, porque parece como si Juan Pablo II viniese de la frontera de la libertad, democracia y comunismo, viene de la frontera de la libertad para defender la libertad, como si Ratzinger viniese de la frontera de la intelectualidad, entre el racionalismo, el laicismo, la defensa de los dogmas y de los valores que la Iglesia defiende, y el Papa Francisco viniese desde la frontera de lo que socialmente forma parte de la frontera entre las personas que tienen más posibilidades económicas precisamente y la gente que lo pasa mal en las zonas de los suburbios de las grandes ciudades, en este caso de Iberoamérica, pero también en otros lugares del mundo. Está muy bien traído, me parece extraordinario. Pues muchas gracias. Y además son tres personas que vienen precisamente de esas fronteras. Cada uno de los tres ha luchado en esas fronteras. Uno contra el comunismo, en la lucha, digamos, aunque sea puramente la defensa de la presencia de la Iglesia en un país comunista. El otro, en esos momentos críticos en los que se pone intelectualmente en cuestión la presencia de la Iglesia y su doctrina en Alemania.
y en Argentina la lucha tremenda que se sigue librando entre las personas que puedan tener más posibilidades económicas y quienes sufren la pobreza. Nos vamos de nuevo a publicidad y le doy la palabra enseguida al profesor Paniagua, que me lo estaba pidiendo, bueno, y al resto, que también han cogido ya el rebufo. Vamos enseguida a seguir con este interesantísimo asunto sobre el legado del Papa Francisco. Estamos con don Vicente Morro, con don Jesús de Salvador, con don Francisco Camps y con don Javier Paniagua debatiendo sobre lo que va a trascender del pontificado de Francisco. Don Javier, iba usted a hacer uso de la palabra antes. Ahora se ha hecho una interpretación entre las figuras de Juan Pablo II y el propio Papa Francisco. Y es que se atribuye a Juan Pablo II el que cambió la política en Polonia. Es decir, la política, no solo aparte de su proyección anticomunista y la caída del muro, etcétera, que fueron varias de las causas, pero él, en la política de Polonia, él iba a Polonia habitualmente, se entrevistaba con Walesa, tenía una relación y de alguna manera influyó porque Polonia fue de los primeros países de la Europa del Este que cambiaron el sistema político en ese sentido. Y él tuvo mucha influencia. Ahora se decía que este era el papel que también quería representar Bergoglio, Francisco I, en Argentina, enfrentándose a un personaje como es Milei, que defiende una especie de estructura económica que provoca mucha pobreza, o que se cree que provoca mucha pobreza, y entonces en ese sentido decía, este Bergoglio, en vez de ser la Kirchner, que ya había pasado su periodo, en vez de ser Macri, que había sido presidente también, el que realmente va a representar un cambio en la estructura política y en la estructura social en Argentina es Bergoglio. Ajá. Y se le identificaba en ese sentido como él podía ser también una especie de personaje que influyera en la estructura política y social de la propia Argentina, como contrapeso a Milei. Ajá. De las reformas que ha emprendido Francisco y de las que quedan por emprender dentro de la Iglesia, don Vicente, ¿qué podemos decir de todo eso? Bueno, pues, ¿fueron profundas, fueron reformistas, fueron revolucionarias esas reformas? ¿Qué fueron? A ver, yo creo que tenían una voluntad de avanzar mucho, pero el Vaticano es el Vaticano. O sea, si decía Churchill de Rusia que era un enigma envuelto en un misterio y tal, bueno, pues en el Vaticano muchísimo más, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que todos los papas han querido reformar, incluso se dice que Juan Pablo I, una de sus propuestas era reformar la curia. Yo creo que todos han hecho pequeñas reformas en la curia, pero nadie ha podido hacer la gran reforma, si es que hace falta, porque eso sería otra cuestión que habría que ver, porque la cuestión no es reformar por reformar, sino reformar para qué. Entonces, en ese sentido, evidentemente hacen falta muchos cambios, pero a lo mejor no todo hay que cambiarlo. A ver, entonces, en ese sentido, de lo que se habla siempre es potenciar el papel de la mujer, acercar la Iglesia a los pobres, el olor a oveja del que habla Francisco, no sé, alguna otra cosa que se les ocurra ahora. Se ha hecho bastante revolución, ¿no? Porque la Iglesia son 2000 años y ahí está, y mantiene su doctrina, sus dogmas, y piano a piano seguiremos avanzando hasta el fin de los tiempos. Pero en cuanto a sus reformas, es el Papa que más ha reformado el Código de Derecho Canónico de los últimos, o sea, mucho más que los anteriores. Ha introducido reformas, por ejemplo, en la organización. Por ejemplo, el tema de la mujer
que siempre ha estado presente, porque ¿qué seríamos la Iglesia sin la Virgen María o Santa Elena, la madre del emperador Constantino? O sea, las mujeres han estado siempre en el centro en la Iglesia católica, que es la forma femenina que llaman de frente a Dios, ¿no? Y incluso las instituciones, las instituciones y órdenes de caballería. Yo estoy en la orden de Ecuestre del Santo Sepulcro y hubo una reforma estatutaria. Ahora, por ejemplo, también bajo la protección del papado está la Orden Soberana de Malta, que el Papa les dijo, oigan, ustedes son soberanos, si quieren tener la protección del papado, tendremos nosotros que analizar su actividad, y estaban siendo... Un poquito menos de soberanía, ¿no? Exacto, y más de cristiandad, ¿no? Y entonces la propia prelatura del Opus Dei, o sea, ha ido introduciendo para adaptar a los tiempos. Pero esos son cambios que la gente que está en la estructura de la Iglesia nota. Claro. Nota, pero el común del cristiano no sé hasta qué punto se da cuenta del papel reformador de Francisco. Son los titulares y es el aire fresco, esta imagen que daba. Ha nombrado al 80% del colegio cardenalicio, eso. Pero yo creo que la revolución más importante que ha hecho en el Vaticano, al margen de otras cuestiones, ha sido el control financiero de la economía del Vaticano. Eso ha sido fundamental. Él ha controlado muy bien, incluso ha tirado gente que realmente no tenía claro lo que era la financiación de todo aquello que se hablaba del el Banco Vaticano, el Banco Ambrosio, etcétera. Esto lo ha hecho muy bien desde el punto de vista económico. Es decir, él se ha asesorado con economistas de talla italianos, alemanes, ingleses, y creo que lo ha hecho bien. Ahora, yo creo que la Iglesia podía introducir, con los 1.400 millones teóricos de esto, podía introducir las primarias en la Iglesia. ¿Las primarias? ¿Para qué? ¿Para elegir las primarias? papa? No, vamos a ver. No se trata de quitarle el poder al colegio cardenalicio, pero ¿qué pasaría si el colegio cardenalicio dijera, bueno, miren, nosotros, por razones teológicas que ellos dicen, del Espíritu Santo, etcétera, tenemos estas personas que pueden ser papables? ¿Qué opinan los cristianos? Aquí tenemos parroquias en todo el mundo. Las parroquias pueden ser... pero aquí, ¿quién sabe lo que ha hecho Tagle en Manila? No sabe nadie. Bueno, vamos a ver. Si hay 5 personas que el colegio cardenalicio los nombrara y estas 5 personas tuvieran un mes para decir, bueno, yo si llego a ser papa puedo hacer este tipo de cuestiones, naturalmente salvando siempre los principios teológicos y el código correspondiente canónico. ¿Por qué la gente, los católicos, los que quieran, los que están bautizados, puedan ir a las parroquias y el párroco ser el garante de esos votos? Por saber. Pues lo cual no quiere decir... A ver qué dice don Francisco, que ha celebrado primarias habitualmente. Lo cual no quiere decir, como ha pasado, por ejemplo, en el Partido Popular, que las primarias sean el Partido Socialista no pasa eso, el que gana las primarias es el secretario general. Son formas, normalmente. En el caso del Pero Partido... si ya no hace primarias nadie, don Javier, y si se hacen dirigidas ya con el que se hoy sabe quién va a día se ganar. hacen primarias en todos los partidos políticos, en todas. En Podemos no. En todos los partidos políticos, porque es una cuestión que se ha extendido. Bueno, eso comenzó pero no es lo mismo que las primarias cuando se instauraron yo estoy hablando en España. de unas primarias... Ahora ya directamente dicen, compañera Irene, pero yo estoy tienes que presentarte. De unas y claro, primarias, se presenta ella y no se presenta nadie más. donde, siguiendo la misma estela de participación de las personas que están dentro de la Iglesia Católica, el hecho de esa participación que el colegio cardenalicio proponga 5 y estos 5 digan, mire usted, yo soy partidario de tal cuestión, y después no dejarle a estos que digan, bueno, pues este es el que ha sacado más votos, ¿no? En el Partido Popular, por ejemplo, cuando ganaron las 2 personas que se presentaron a las primarias, fue el Congreso el que decidió quién fuera, aunque uno hubiera tenido más votos que otro. El colegio cardenalicio siempre tendrá dejemos la política, dejemos la política aparte. No, pero eso no es política. No, digo lo del PP y la lo de... participación de los 1.400 teóricos millones. ¿Eso les parece a ustedes? Unos duran décadas y otros duramos 2000 años sin primarias. Bueno, claro, pero que no les gusta a ustedes la idea.
también sí. la medicina en una época se hacía con sanguijuelas y hoy día se hace de otra manera. Es decir, el propio catolicismo, la propia Iglesia Católica, que ha tenido excepciones importantes, Claro. porque han habido Obra dos humana. papas en el siglo Obra XIV. humana, y Quiero más a la vez. Y va tal, es decir, eso forma parte de la vida. Bueno, y de la- mezclar a sí, los yo- cardenales, sí. a los políticos y a las sanguijuelas no me parece una buena Yo, idea. respecto a esta ronda, respecto de las reformas importantes que puede decir el Papa, y efectivamente yo soy estudiante de los antiguos alumnos de los jesuitas de San José. Yo viví en los años 70 el cambio, yo no era consciente, era un alumno de GB, el cambio de, digamos, mentalidad o proyección de los jesuitas con el padre Rupe a la cabeza después de Vaticano II. Y como he sido formado por los jesuitas y aquellos jesuitas de los años 70, yo he interpretado algunas cosas durante el papado e interpreto otras cosas también después del fallecimiento del Papa, desde el punto de vista jesuítico. Esta idea de los procesos abiertos me parece muy interesante, que ha dicho el propio Papa, y ha explicado que no se trata tanto de llegar al objetivo, como de que la Iglesia pueda abrir procesos de reflexión para que temas que podrían parecer en algún momento determinado no analizables, no debatibles, no opinables, pueda abrirse el proceso sin que el proceso signifique que yo estoy de acuerdo en llegar a un punto determinado o con esto ya doy por hecho que va a ser de esta manera. Eso es muy jesuítico. Abramos procesos. Y yo creo que es otra de las cosas interesantes que el Papa ha introducido en el debate en general de lo que en la Iglesia ocurre, que la Iglesia es 1.400 millones de católicos, un montón de organizaciones, fundaciones, instituciones, congregaciones religiosas, en fin, obispos, sacerdotes, párrocos, mujeres consagradas. La Iglesia es tan enorme y además tiene tantos carismas y está presente en tantos sitios que un proceso abierto sobre cuestiones capitales significa opiniones muy diversas, porque no es lo mismo ver el papel del hombre, de la mujer, del joven, del mayor, en África que en Asia que en Europa que en Argentina o que en Estados Unidos, en el mismo continente. Por eso creo que es lo que puede haber roto como novedad desde mi punto de vista este papado. Hablemos sin ningún tipo de miedo y abramos los procesos que correspondan para opinar, como si estuviésemos en un constante concilio hablando sobre cuestiones que puedan ser más o menos delicadas. El sínodo sería un La ejemplo, idea, ¿no? la idea esta del sínodo, ¿no? del pueblo que caminamos todos juntos hacia un mismo sitio y ese pueblo va hablando Que ya no es meramente episcopal, sino que... tranquila y pausadamente vamos hablando de las cuestiones de cierta gravedad. Vicente. Yo creo que gracias a Dios y al Espíritu Santo, la Iglesia ni es un consejo de administración, ni es un partido político, ni es la ONU en su parte espiritual. Es decir, la Iglesia es algo absolutamente diverso a todas las demás instituciones en el mundo. Ya varias veces hemos dicho que por eso ha durado 2000 años, porque no tiene ninguno de los códigos que tienen otras instituciones y porque además se supone, y los católicos lo creemos, que hay una asistencia del Espíritu Santo y un poder de Dios, ¿no? Vamos, que no cabía... y un sentido en la historia que lleva una determinada dirección, ¿no? Vamos, que a Entonces, en pesar ese sentido, de estos procesos más o menos asamblearios, ¿no? Sí, de los que no, estábamos yo- hablando, tampoco podemos hablar de democratizar la Iglesia en un sentido civil. Bueno, Es que depende. la Iglesia- Sobre esto hay varios autores y no todos coinciden. Por ejemplo, el caso del aborto que antes se señalaba. La Conferencia Episcopal Holandesa no ha criticado el aborto, incluso ha dicho que hay que entenderlo de otra manera diferente. Es decir, es un poco lo que estábamos diciendo antes. Probablemente la mayor parte de los católicos estarán en contra del aborto, pero hay sectores católicos que dicen que hay que atender al aborto. Es decir, y eso lo digo porque no es solamente una cuestión particular. La Conferencia Episcopal Holandesa así lo ha hecho. Es decir, hay unos elementos que la gente...
se está diciendo que Europa es una de las zonas donde el catolicismo más gente ha Hombre, perdido. con el aborto no sé, pero quizá con la ordenación de mujeres ahí sí que hay un poco más de controversia, bueno, ¿no? pero- Y hay el tema de lo que ha introducido el Papa, por ejemplo, la participación de la mujer en el gobierno de la propia Santa Sede, que él dice que la administración que cuando cambió introdujo de vicegobernadora a la mujer, aquello fue mucho más eficiente. Hay un elemento que es revolucionario, a mí me ha encantado del Papa, que es el tema de la alegría. Es decir, ese mensaje, es decir, los católicos tenéis que ser alegres, que además es que es fundamental, porque la muerte no es el final, o sea, es uno de los titulares. Entonces, esa alegría de la salvación, que él además ha insistido mucho, no tenéis que ser tristones, no tenéis que ser fúnebres, no tenéis que ser recalcitrantes, tenéis que ser activos, tenéis que ser alegres. A mí me parece uno de los mensajes Pues a ver, si lo, buenísimos y a ver si lo revolucionarios. aplican en las misas, que hay quitó algunas del que son... catolicismo la pena de muerte. No hay que olvidar eso. El Papa, el catolicismo oficial de la Iglesia Católica, admitía la pena de muerte. De hecho, así, él la quitó. Es decir, es el primer Papa en la historia del pontificado que ha eliminado del catecismo la nominación a la pena de muerte. Es decir, eso es un elemento de debate también Sí. político. Bueno, y hay otra cosa más, antes de que se nos vaya definitivamente el tiempo, que sería la lucha contra la pederastia, donde también ha Sí, habido exactamente. un acento importante, por lo ¿no? que decía Jesús hace un momento, para que veamos un poco que al final los papados tienen su continuidad. Pablo VI también es llamado el Papa de la Alegría, o sea, y de hecho uno de sus libros es La Alegría Cristiana, y en sus discursos y en sus documentos el tema de la alegría aparece, y estamos hablando de un Papa del año 1970, un poquito antes, desde el final del concilio hasta el 78, o sea, ese tema ya estaba presente en documentos y luego ha vuelto a salir, o sea, es decir, en ese sentido, pues todos los papas, en el fondo, porque al final la cuestión está, entiendo yo, en que si el hilo conductor es la persona, es la humanidad, pues todo lo que afecte a la persona y todo lo que afecte a la humanidad, pues va a importar a La verdad es que esto los de la papas, alegría, ¿no? está muy bien traído y es muy, muy interesante, un hilo argumental que igual explotamos otro día con mayor extensión, pero está la alegría y está no sé si llamarlo resiliencia, o sea, cuando Juan Pablo II dice no tengáis miedo, que ahora Francisco también, estaba viendo unos cuantos vídeos antes del programa y hay algunos recopilando los momentos en los que él decía a diversa gente, no te rindas, sigue adelante, lucha, tal. En fin, esto también parece una idea sustancial y en la que hay continuidad, especialmente con estos dos papas, ¿no? Con Juan Pablo II y Francisco. De lo de la pederastia, ¿quieren ustedes decirme algo antes de que nos quedemos sin tiempo? Que ha sido muy valiente la Iglesia, o sea, un tema muy utilizado para atacar a la Iglesia, es como si ahora nos pusiéramos en contra de los equipos de fútbol o de los gimnasios de judo, porque ahí hay pues la Iglesia, hay la parte de educación e información, hay muchos niños, con lo cual, pues bueno, hay ahí también elementos. Y la Iglesia ha sido como institución muy valiente, y sobre todo ha sido el Papa, donde ha introducido mecanismos para intentar evitar en lo posible, porque el mal existe, existirá y estará ahí, para intentar limitar y atacar ese grandísimo pecado. ¿Alguna otra cosa que les resulte...? Sí, él defendió el psicoanálisis. Muy bien. Como en Argentina hay tantos psicoanalistas, es decir, ya decían los colombianos que es un argentino, pues el yo que todos llevamos dentro. Es decir, en ese sentido, él defendió el psicoanálisis como una manera de rehabilitación. Es que creo que tenía, por lo que he visto también estos días, repasando algunas cosas de su biografía, creo que tenía una psicóloga personal antes de ser papa. Sí, bueno, esa Argentina, era una filósofa una amiga fenomenológica. Era una profesora de fenomenología de la Universidad que él, digamos, tenía una gran... Y fue el que le introdujo en la guardia de hierro del peronismo, aunque él nunca se hizo peronista desde el punto de vista legal, pero estaba a favor de la política social en ese sentido. Sí, sí. Y consideraba que el psicoanálisis, sobre todo él se ocupó bastante de la salud mental. Sí, sí. Es decir, tuvo una gran capacidad para atender a las personas que sufrían desde el punto de vista... Mismo. Don Vicente, en 30 segundos, que nos estamos yendo ya. Por el tema de la pederastia. Se ha trabajado mucho, se ha avanzado mucho, hay protocolos, se han cambiado muchas cuestiones, pero también ha habido
casos puntuales en que se han tratado de manera diferente al resto, ¿no? El caso del padre Rubnik y algún otro caso, ¿no? que toca cerca a España. Entonces, evidentemente, al final, el tratamiento tiene que ser siempre el mismo. Si empiezas a hacer distinciones en función de quién y no de qué, mal iríamos. Bueno, don Vicente, don Javier, don Jesús, don Francisco, muchísimas gracias a los cuatro. Don Francisco, además, es que estuvo cuando hicimos el programa sobre la muerte de Benedicto XVI, o sea que ya llevamos 2 papas analizados con el señor Camps, que además está usted de gira ahora, ¿no? Creo. Está usted volviendo a la vida política y a la vida pública. Nunca la he dejado. Nunca la ha dejado, pero ahora creo que tiene ahí bolos, que dicen Exacto, así es. los artistas. ¿Como Perón? Obviamente no. Digo como Perón en el sentido estructural, ¿no? Es decir, Perón estuvo 18 años. O como Churchill. Lo prefiero. Muy bien, pues muchísimas gracias a los 4 y a ustedes, señoras y señores televidentes, como siempre les digo, gracias por la atención prestada y queden ustedes con Dios.